El objetivo de esta presentación es mostrar formalmente pruebas estadísticas que nos permiten evaluar si una serie de tiempo es o no estacionaria. Hasta el momento conocemos mediante una inspección visual que si la serie, por ejemplo, tiene tendencia o presenta alguna inestabilidad o es muy persistente en el tiempo, la podríamos potencialmente clasificar como serie no estacionaria, lo cual también podríamos hacer a través de las propiedades como el autocorrelograma y la función de autocorrelación. Sin embargo, todas esas pruebas se consideran pruebas informales, y lo que realmente se reporta cuando uno escribe un artículo y tiene que analizar la estacionalidad de una serie son las pruebas que se llaman test de raíz unitaria. Antes de presentar formalmente alguna de las pruebas que vamos a ver o algunos de los test de raíz unitaria, le voy a presentar el trasfondo y la importancia de por qué entonces es importante en este caso averiguar si una serie es o no estacionaria, y tiene que ver básicamente con los supuestos estadísticos que están detrás de toda la estadística clásica que uno conoce para series que son propiamente estacionarias. Bien, si recordamos el proceso autoregresivo de orden 1, nosotros lo podíamos escribir de esta forma, y sabíamos que en este caso la variable it era explicada por una constante que es la letra c, por el parámetro phi por it-1 menos it-1 y más epsilon sub t. Aquí faltó un t. Nosotros veíamos cuando analizábamos los modelos autorregresivos que si el coeficiente phi era menor que 1 en valor absoluto, entonces nosotros decíamos que la serie era estacionaria. De hecho, también derivamos esta solución. Nosotros cuando hacíamos la sustitución recursiva encontrábamos que la solución de esta ecuación era básicamente la suma de tres componentes. Un componente constante, un componente que se asociaba a errores rezagados y el valor inicial. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí y el componente phi es menor que 1 en valor absoluto, la solución de este proceso, cuando t tiende a infinito, estaba dado por esto. Este primer término, cuando esta es una suma infinita de una progresión geométrica, converge a la constante dividido por 1 menos phi, y de hecho nosotros sabemos que esto desde el punto de vista técnico es la media incondicional del proceso. Y además tenemos esta suma de valores rezagados del término estocástico que es epsilon sub t menos i. Y esta es una suma infinita. Y esto era lo que a nosotros nos permitía pasar de un modelo autorregresivo a un modelo de media móvil de orden infinito. Bueno, ¿y cuál era la característica principal cuando teníamos un phi menor que 1 en valor absoluto? Que los shocks epsilon sub t solamente tenían efectos transitorios en la variable it. ¿Y por qué? Porque el coeficiente phi, cuando es menor que 1 en valor absoluto elevado a i, en la medida que este iba creciendo, esto se va haciendo más pequeño y por lo tanto los shocks van desapareciendo. De hecho, el proceso cuando es estacionario siempre va a tender a su media incondicional, que era lo que hacíamos, por ejemplo, cuando vimos la parte de predicción. Y además la varianza, que también se sabe derivar cuando el proceso es autoregresivo de orden 1 y estacionario, estaba dada por esta expresión. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando el coeficiente phi, por ejemplo, es igual a la unidad? Si el coeficiente phi es igual a la unidad, este proceso yo lo podría escribir como i sub t es igual a c por la sumatoria de i que va desde 0 hasta t menos 1, pero ahora phi es 1, por lo tanto esto sería 1 elevado a i, más la sumatoria de i que va desde 0 hasta t menos 1, por 1 elevado, voy a ponerlo aquí para ser explícito, 1 elevado a i, por epsilon sub t menos i, y más 1 elevado a t, por phi elevado a 0, perdón, por phi sub 0, por i sub 0. Entonces, ¿cuál es la, digamos, la gran diferencia entre utilizar un modelo estacionario y un modelo no estacionario donde phi igual a 1? Bueno, aquí está la derivación. Cuando tengo entonces que phi vale 1, y al sustituir lo mismo que yo hice en la ecuación anterior, obtengo este elemento de aquí. Si ustedes se fijan, esto es la suma de 1, aquí este es una constante, por lo tanto estos dos términos yo los puedo agrupar y señalar que es la sumatoria de una constante más la suma de errores aleatorios y más ahora el valor inicial de la serie en el instante 0, que es i sub 0. Si esta sumatoria la descompongo en dos partes, si ustedes se fijan aquí, al sumar la constante, tendría entonces la sumatoria de i que va de 1 a t de esta constante. Y bueno, la constante o la sumatoria de una constante n veces la constante, en este caso es t veces la constante. Por lo tanto, esto se transforma en t veces la constante.
Y esto no es otra cosa que una tendencia o una variable de tendencia, porque t, recuerden que toman los valores 1, 2, 3, 4, lo que sea. Pero además tenemos esta sumatoria de errores, y si ustedes se fijan ahora, comparado con el modelo estacionario, donde en la medida que este iba aumentando, estos choques iban haciendo cada vez menos importantes y por lo tanto tenían efecto transitorio. En el caso de una variable o un proceso no estacionario o con raíz unitaria, que también es el nombre que recibe, esta suma, en lugar de ir decreciendo o haciéndose cada vez más pequeña, lo que va a pasar es que se va a ir acumulando y por lo tanto se hace más grande. Entonces, si la serie t no es estacionaria, es decir, tenemos un valor phi igual a 1, lo primero que vamos a observar es que el término constante se acumula una tendencia, esta parte. Y el valor inicial del proceso, que es sub 0, ahora va a asumir el rol de constante en el modelo. Y además, en este caso, tendremos la acumulación de estos errores que cuando la serie estacionaria no existe o, cierto, tiende a desaparecer o a hacerse más pequeña a la medida que el tiempo transcurra. Este proceso, tal como está escrito aquí, se conoce como camino aleatorio con drift o camino aleatorio con deriva. Y si el modelo original, por ejemplo, no hubiese incluido una constante, es obvio que este término, cierto, desaparece. Y hubiésemos tenido algo que en la literatura se conoce simplemente como camina o caminata aleatoria, random walk. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que estos dos procesos obviamente se comportan de forma muy distinta, mientras que este proceso es estacionario. Al analizar las propiedades de este proceso nuevo, que es el proceso con raíz unitaria, se va a verificar, por ejemplo, que la esperanza de IT, dado un valor inicial y sub 0, va a ser y sub 0 más la constante por este término tendencia. Es decir, que al aplicar, voy a borrar aquí para que esto se entienda mejor. Si yo le aplico esperanza a este proceso, ustedes se fijan que va a quedar la esperanza de este número que va a ser I0, la esperanza de esto que es determinístico, por lo tanto es C por la tendencia, y va a quedar la esperanza de esta suma de errores, pero la esperanza de este error es 0, por lo tanto desaparece. Y es por eso entonces que la media de este proceso, o la esperanza de este proceso IT, es I0 más C sub T. Y ya vemos que esto no es constante para todo T. Entonces, de inmediato viola una de las condiciones para que la serie sea estacionaria, y es que la media o la esperanza o lo esperado tenían que ser constantes. En este caso, es creciente en el tiempo. Ahora, los shocks también que presenta el proceso, que son extra sub T, se acumulan. Y se acumulan de esta forma como una caminata aleatoria, que es la sumatoria de este error. Y este componente, desde el punto de vista técnico, se conoce como la tendencia estocástica al proceso. Implica entonces que cualquier shock va a tener un efecto permanente en la variable IT. Ahora, la varianza de IT tampoco es constante y depende del tiempo. De hecho, si uno calcula, recuerden que por definición la varianza de la variable IT es igual a la esperanza, donde a la variable IT le resto su esperanza y lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo la variable IT, que vale esto, aquí, y le resto su esperanza, que es esta parte que está aquí, me queda simplemente que va a ser esta sumatoria de errores. Por lo tanto, en este caso va a ser la sumatoria de los epsilon sub i al cuadrado. Al hacer esto, ya sé que los cuadrados se van a ir sumando, pero los elementos cruzados no importa porque en este es un error que no está correlacionado. Y recuerden que la sumatoria, perdón, aquí falta una esperanza. La esperanza de cada error al cuadrado es, en este caso, la varianza, que es sigma cuadrado. Y como esto se está sumando t veces, va a ser t veces sigma cuadrado. De ahí viene entonces esta expresión. Y esto obviamente también me está indicando que es un claro indicio de no estacionaria. ¿Por qué? Porque el proceso que con phi igual a 1 va a tener entonces, se caracteriza teóricamente por tener una esperanza que va cambiando en el tiempo y también una varianza que no es constante y depende del tiempo en el cual se esté analizando. Entonces, ¿cuál es el principal problema de trabajar con series no estacionarias? Es que las versiones que nosotros conocemos de la ley de los grandes números y del teorema central del límite no se pueden aplicar. Recordemos que esas versiones se aplican solamente a series que son débilmente estacionarias. Y para graficar esto y dejarlo en forma a lo mejor no tan teórica o demostrada, sino que de una forma más visual y empírica, lo que hago a continuación es simular el proceso autorregresivo de orden 1 que está aquí. Lo hice con un tamaño de muestra de 500 observaciones y por cada una, digamos, de estas 500 observaciones hice 20.000 réplicas. De modo que pueda obtener en este caso la distribución del parámetro phi simulado bajo dos escenarios.
un phi igual a 0,5, que sabemos que es estacionario, y un phi igual a 1. Y los resultados los tengo aquí. Cuando tengo un proceso que es estacionario, vemos que la distribución de este parámetro phi sigue de buena forma una distribución normal que es la roja, que es lo que uno debe esperar cuando quiere aplicar, por ejemplo, la estadística clásica que conocemos hasta el momento, que son las distribuciones T, la F, la chi cuadrado, etc. Sin embargo, cuando el proceso no es estacionario, es claro que la distribución no es normal y está bastante lejos de ser una normal. Es una distribución que es sesgada, que no es simétrica, y por lo tanto, en este caso, no se puede aplicar la estadística clásica, dado que estaríamos cometiendo un error al aplicar una distribución, por ejemplo, normal, a algo que no se comporta normal. Y es por eso, entonces, que cuando tenemos estas series que son no estacionarias, lo correcto es analizar, por ejemplo, si una serie no estacionaria y aplicar una transformación respectiva de modo de convertirla en estacionaria. Ya vimos varios de esos ejemplos, cómo podíamos convertir series no estacionarias en estacionarias, y lo hacíamos más de una manera visual. Entonces, lo que pretende esta presentación es mostrar T formales, de modo que nosotros, con un cierto nivel de significancia, podamos indicar si la serie que estamos analizando es o no estacionaria, de modo de aplicar las, digamos, transformaciones necesarias para poder, en este caso, usar la estadística que conocemos hasta el momento. La primera prueba que vamos a ver se llama el test de raíz unitaria, o test de Dickey-Schuller, donde básicamente acá lo que se quiere probar es la existencia de una raíz unitaria en la serie de tiempo y t, y para esto nosotros lo que debemos, por ejemplo, es estimar un modelo estadístico, que normalmente va a ser un modelo autoregresivo, y luego probar si z igual a 1 es una raíz en el polinomio autoregresivo, es decir, que al evaluar phi igual a 1, obtenemos de inmediato el valor 0. Voy a empezar con el modelo más básico de todos que podríamos nosotros considerar, que es el modelo autorregresivo de orden 1, donde tenemos entonces que la variable t depende del parámetro phi por it menos 1 y más epsilon sub t. Y ya sabemos que la raíz o la presencia de una raíz unitaria se traduce en que phi vale 1, ¿ya? Phi entonces exactamente igual a 1. Luego entonces yo podría estimar este modelo autoregresivo y por ejemplo evaluar desde el punto de vista estadístico si este parámetro phi es 1 o en este caso distinto de 1. Y cuando digo que es distinto de 1, vamos a asumir que la hipótesis alterna es la de estacionalidad. Es decir, que yo voy a evaluar que el parámetro de la hipótesis nula es phi igual a 1 contra la hipótesis alterna donde digo que phi es menor que 1 pero mayor que menos 1. Esta hipótesis es una hipótesis de una pola por la desigualdad. Sin embargo, y aquí donde hay un problema, que a veces, digamos, uno tiende a hacerlo, pero hay que ser riguroso. Este modelo, que es el modelo autoregresivo de P1, no puede ser directamente estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, para probar la hipótesis si phi igual a 1 o muy cercano a 1, debido a que ya sabemos que la distribución no es normal. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que en realidad para evaluar este tipo de hipótesis hay que utilizar distribuciones alternativas, y aquí es donde aparecen las distribuciones, por ejemplo, de Dickey-Schuller. Normalmente, la mayoría de los paquetes econométricos lo que hacen no es testear directamente si phi igual a 1 en este modelo que está aquí, que es el modelo autoregresivo de orden 1, sino que se modifica este modelo y el modelo se estima en primeras diferencias y se estima una versión alternativa, que es la siguiente. Voy a escribir aquí nuevamente el modelo IT, entonces, es igual a phi por IT menos 1 más epsilon sub t. Y lo que voy a hacer es modificar este modelo y voy a restar menos IT menos 1 por, en ambos lados de la expresión. En la parte entonces izquierda me queda IT menos IT menos 1, en la parte derecha me queda phi por IT menos 1 menos IT menos 1, que es lo que estoy añadiendo, y más epsilon sub t. Agrupo phi con el parámetro 1, y me queda entonces que esto sería phi menos 1 por IT menos 1 más epsilon sub t, y en la parte derecha sabemos que por definición, cuando la variable le resto su primer rezago, se obtiene entonces la primera diferencia de esa variable, que es delta I. Entonces, este es el nuevo modelo. Y nótese que en este modelo, lo que vamos a evaluar entonces es el valor que adopta este parámetro pi. De hecho, lo que vamos a hacer es analizar si este parámetro pi es 0 o distinto de 0. Porque si pi, por ejemplo, es 0, yo puedo, en este caso, deducir que el parámetro phi vale 1. Es decir, que estoy en presencia de un proceso con raíz unitaria. En cambio, si pi es distinto de 0, quiere decir que phi, en este caso, ¿cierto?, es distinto de 1, y por lo tanto estaría en presencia de una serie que es estacionaria.
Entonces, en este nuevo modelo, y a diferencia de lo que hacíamos en el anterior, donde se evaluaba la hipótesis que phi igual a 1 versus esta alterna, lo que se va a hacer acá ahora es evaluar entonces que phi es 0 contra la alterna que pi es menor que 0 y mayor que menos 2. ¿De dónde sale esta desigualdad? Es bastante sencillo. Voy a insertar aquí una hoja para mostrar y se entienda entonces de dónde sale. Entonces, tenemos el modelo original, para que también se entienda la diferencia. No teníamos que IP era igual a phi por IP menos 1 más epsilon sub t, y aquí teníamos la hipótesis nula, que phi era igual a 1 contra la hipótesis alterna de que phi era menor que 1 y mayor que menos 1. Estacionalidad. En el modelo modificado, que por defecto estima la mayoría de los paquetes econométricos, es un modelo modificado, pero es totalmente equivalente al anterior porque se le hizo una transformación que no altera los resultados. En este nuevo modelo, entonces, tenemos que delta IT es igual al parámetro pi por IT menos 1 y más epsilon sub t. Entonces, en este nuevo modelo, la hipótesis nula que se está evaluando es, bueno, y donde recuerden que pi es igual a lo que veíamos anteriormente, que era phi menos 1. Ahora, entonces, en este nuevo modelo, la hipótesis que estamos evaluando es que pi igual a 0, lo cual se traduce en señalar que hay raíz unitaria, o sea que en estas dos hipótesis, la hipótesis nula es la presencia de raíz unitaria, o serie no estacionaria. En cambio, la hipótesis alterna, entonces, es la hipótesis, en este caso, de estacionariedad. Notan aquí que la hipótesis alterna, el nuevo modelo, hay que modificarla porque ahora lo que estoy evaluando no es parámetro phi, sino que es phi menos 1. Por lo tanto, si yo noto la hipótesis de estacionariedad antigua, que era menor que 1 y mayor que menos 1, y yo lo que estoy evaluando entonces es phi menos 1, voy a tratar entonces de modificarlo de modo que se entienda de dónde salía esta desigualdad, que era menos 2, menor que pi, y en este caso menor que 0. Voy a multiplicar por menos 1 en ambos lados de desigualdad, entonces obtengo que 1 es mayor que phi y mayor en este caso que menos 1. Y voy a proceder ahora a restar en este caso 1 para obtener el valor de pi. Entonces ahora resto 1, me queda entonces que esto sería 1 menos 1, es mayor que phi menos 1 y es mayor que menos 1, menos 1 que es más 1. Por lo tanto me queda que perdón, menos 1, esto es simplemente menos 1, fue mi error. Entonces, esto me queda 0 mayor que phi menos 1 y mayor que menos 2. Y eso entonces es lo que está escrito acá, que pi es menor que 0 y mayor que, en este caso, menos 2. Entonces, este parámetro pi, estoy señalando que 0 es mayor que pi y pi es mayor que menos 2. Y por eso entonces que probar o testear la hipótesis de raíz unitaria en este modelo original es lo mismo que hace en términos modificados en los paquetes econométricos y que analizar si este parámetro es 0, en este caso, ¿cierto?, con la hipótesis alternativa que sería estacionalidad. ¿Y por qué los parámetros o los paquetes econométricos lo hacen de esta forma alternativa? Porque si ustedes se fijan, esto es como evaluar la significancia individual del parámetro en un modelo de regresión. Evaluamos si este coeficiente es 0 desde el punto de vista estadístico o es distinto de 0. Ahora, para probar la hipótesis, lo que uno haría, por ejemplo, si utilizáramos un mínimo para ordinario de forma directa, nosotros calcularíamos un t calculado, que sabemos que corresponde al parámetro estimado dividido por su desviación estándar, y lo compararíamos con un t crítico de tabla. Lamentablemente, cuando tenemos o estamos evaluando, en este caso, la hipótesis de raíz unitaria, no lo podemos hacer por el hecho que sé que la distribución del parámetro que estoy analizando no es normal, y es por eso entonces que se hace algo alternativo, y es que en este caso se utiliza la distribución de Dickey-Fuller, donde se propone algo que es muy parecido a lo que conocemos hasta el momento. Dickey-Fuller lo que hace es tabular los resultados o los valores críticos, que voy a mostrar de inmediato en una tabla, y lo comparan entonces con un valor que se llama tau calculado, donde este tau calculado es tomar el parámetro phi,
restarle 1 y dividirlo por la raíz de la varianza de phi. Que esto es equivalente, en términos del modelo modificado, a tomar el parámetro estimado y dividirlo por la raíz de su varianza, que es la desviación estándar. Es decir, estamos, entre comillas, calculando un t calculado de la hipótesis nula en significancia individual. Esto, entonces, notar que se parece a un t calculado, sin embargo, la distribución de tau, que está aquí, no es normal, y no se puede utilizar, o no puedo utilizar las tablas t que conocemos, ni las tablas de la distribución normal, para encontrar los valores críticos. Entonces, lo que se debe hacer aquí es comparar este tau calculado con los valores críticos, que en este caso fueron simulados por Dick Fuller, que fueron los, digamos, pioneros en el análisis de raíz unitaria, y que posteriormente han sido modificados y lo han ido adaptando, por ejemplo, al tamaño de la muestra, a la inclusión o no de elementos deterministas, etc. ¿Cuáles son estos valores? Son los siguientes. En este caso, por ejemplo, tengo los valores críticos del test de Dick Fuller, con un 1 y un 5% de significancia, y los tengo con diferentes tamaños de muestra. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra es 25, 50, 100 o hasta infinito, yo debería usar cada una de estas filas respectivamente. Lo bueno es que los paquetes econométricos que analizan las pruebas de raíz unitaria o que tienen los menús de raíz unitaria simulan automáticamente de acuerdo al tamaño de la muestra. Y además de, en este caso, reportar los valores críticos, van a reportar el p-value, que nosotros sabemos que de hecho es mejor que trabajar con un valor crítico en forma específica. Pero bueno, aquí tenemos los valores, por ejemplo, de la distribución de tau cuando la ecuación que estoy analizando no incluye ningún elemento determinista, como por ejemplo el que estoy mostrando. Pero también aparece los valores críticos cuando el modelo, por ejemplo, tuviese una constante, que este de aquí, tuviese constante y tendencia, que este de acá. Y también lo que me permite acá, con estas pruebas F, es evaluar la significancia, por ejemplo, de la constante y la tendencia, o solamente, en este caso, de la tendencia. Así que puedo, en este caso, tener multiplicidad de pruebas, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en analizar si el parámetro pi, en este caso, es 0 o distinto de 0. ¿Cómo se toma la regla en este caso, o cómo se decide si rechazar o no la hipótesis nula? Bueno, si el tau calculado, que nosotros vamos a determinar en base a las regresiones, es mayor que estos valores críticos, que le llamé aquí t estrella, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula en este caso planteada. Si no se acuerdan de esta regla, les sugiero que hagan lo siguiente, a pesar que no es, digamos, lo formal ni pedagógico, pero es fácil recordarse. Si ustedes se recuerdan, cuando teníamos la distribución T, lo que nosotros hacíamos en este caso era, ¿cierto?, trabajar con su simetría. Recuerden que la distribución de Dick Fuller no es necesariamente simétrica, pero por ejemplo, si yo tengo un n infinito, o sea, tengo una muestra infinita, y estoy trabajando con un modelo con constante, y trabajo, por ejemplo, al 5%, y me voy a la tabla anterior, aquí están los valores con un modelo constante, con una muestra de tamaño infinito, y por ejemplo con un 5%, tengo un valor crítico de menos 2,86. Entonces aquí voy a anotar menos 2,86. Recuerden que esto no es necesariamente lo que va a ocurrir en la práctica, porque la instrucción no es formal, pero es solamente para hacer un link con la prueba de que nosotros sabemos hacer, y este es 2,86. Esto se conoce como la zona de no rechazo, zona de rechazo y zona de rechazo. Por ejemplo, si el tau calculado, este aquí me dio, por ejemplo, menos 3,5, y tengo otro tau calculado que está acá, y pongamos, por ejemplo, que esto es menos 1,3. En el primer caso, si seguimos la regla, entonces yo no puedo rechazar la hipótesis, yo puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí rechazo H0. Y recordemos que H0 me estaba indicando que el parámetro pi, perdón, es 0. Esto quiere decir que la serie no es estacionaria. En cambio, en el segundo ejemplo, con un tau de menos 1,3, yo puedo, en este caso, no rechazar H0. Que era entonces la regla que estaba acá. Si estaba calculado es mayor que el valor crítico, no rechazar H0, que sería este el caso. En caso contrario, si el tau, por ejemplo, en el ejemplo de menos 3,5, yo puedo rechazar la hipótesis nula planteada. Bien.
Ahora, ese modelo básico que yo mostré, al cual ya mencioné que se le pueden incorporar, por ejemplo, constantes, tendencias, también algunos modelos más avanzados, o lo que normalmente también se suele hacer, es que se le incorporan rezagos de la variable dependiente y se obtiene como resultado algo que se conoce como el test ADF o de Dickey-Fibler aumentado. Normalmente es más preferible siempre trabajar con un Dickey-Fibler aumentado que con un Dickey-Fibler básico. ¿Y por qué? Porque se puede controlar por la autocorrelación que podría estar presente, por ejemplo, en este término. Yo sé que si en un modelo autoregresivo de orden 1 este término presenta autocorrelación, una forma de disminuir la autocorrelación es incorporando más rezago de la variable dependiente. Por ejemplo, aquí sería incorporar phi2 por it-2, phi3 por it-3. Aquí, por ejemplo, estoy asumiendo que con un modelo autorregresivo de orden 3, este término de error ya no presenta autocorrelación serial. Lo que voy a hacer entonces a continuación es tratar de modificar este modelo y nuevamente expresarlo en términos de primeras diferencias, de modo que yo pueda aplicar en este caso un test de Dickey-Fibler aumentado que voy a ver de inmediato. Lo que voy a hacer entonces en este modelo es que voy a sumar y voy a restar elementos en ambos lados de la expresión y lo voy a hacer más o menos en el siguiente orden. Y van a ver ustedes cómo entonces aparecen los términos que van apareciendo o que van surgiendo en cada línea. Lo primero que voy a hacer es que voy a sumar y restar el término it-1, perdón, aquí me equivoqué, es solamente restar el término it-1 a ambos lados de la ecuación. Luego, una vez que hago eso, voy a sumar y restar en la parte derecha el término phi3 por it-2. Y una vez que ya tenga hecha esa expresión, voy a sumar y restar nuevamente en la parte derecha el término phi2 más phi3 por it-1. Por ejemplo, al restar it-1, entonces en la parte izquierda aparece it-1 y aquí puedo agrupar con este it-1 en la parte derecha y me queda phi1 menos 1. Ya sé que la parte derecha equivale esto a la primera diferencia, que es lo que andaba buscando, y la parte izquierda es lo que tengo que ahora, perdón, derecha es lo que tengo que modificar, de modo que solamente quede un it-1 y el resto de las variables queden primeras diferencias. Al agrupar aquí y al sumar el término phi3 por it-2, puedo entonces hacer esta suma que está aquí, phi2 más phi3, y también agrupar por phi3 por it-3 menos it-2, que fue cuando resté el phi3 por it-2. Luego le agrego este término de acá abajo, entonces puedo agrupar todo esto en el parámetro it-1, y ahora me queda entonces esta diferencia que es it-2 menos it-1, que sabemos que esto es delta it-1. Y tengo también aquí el término delta it-3, que está aquí, que es delta it-2, y por lo tanto también podría obtener esta diferencia. Entonces, al partir con un modelo autorregresivo de orden 3 y aplicar estas operaciones, yo lo puedo transformar en un modelo en primeras diferencias, que si ustedes se fijan donde tengo delta it, es pi por it-1, más C1 por delta it-1, donde C1 lo anoté aquí como menos phi2 más phi3, y más C3, que sería en este caso menos phi3 por it-2, por delta it-2. Y en este modelo, y al igual que lo que se hacía en los modelos anteriores, lo que evaluamos es si pi es igual a 0 en la hipótesis singular, lo cual involucra ¿cierto? No estacionalidad o radio unitaria, contra la hipótesis alterna, que es una hipótesis en este caso de estacionalidad. Y esto, para operacionalizarlo, lo voy a mostrar de inmediato entonces cómo lo vemos en IBIO. De hecho, por ejemplo, en IBIO vamos a ver que nos permite seleccionar en forma automática el número de rezagos de la variable, y esto lo vamos a hacer a través de un criterio de información que va a ser el criterio de Akaike. Lo importante es que si la serie, por ejemplo, que analizamos presenta tendencia, nosotros a este modelo deberíamos incorporarle un término de tendencia. Y además, normalmente a todos los modelos se incorpora una constante, en este caso por defecto. Entonces, lo que voy a mostrar a continuación es cómo hacer estos modelos y cómo evaluarlos. Bueno, aquí está lo que está indicando, este es el modelo básico, este es el modelo por constante, y este es el modelo que tiene constante y tendencia. Y lo vamos a hacer con una serie que, en este caso, va a ser la serie I+Z.
Recuerden que cuando vimos la serie IMASEC, esa serie presentaba tendencia y por lo tanto el modelo adecuado debe ser el de acá abajo, que incorpora explícitamente el efecto de la tendencia. Antes de hacer la prueba, sí es importante en este caso mencionar algunas de las críticas que se le hacen a la prueba de Dickey-Filler. Una tiene que ver con el tamaño, que es la probabilidad de cometer error tipo 1, y otra tiene que ver con la potencia de esa prueba, que es la probabilidad de cometer error tipo 2. Respecto al tamaño, que ya sabemos que se refiere a rechazar la hipótesis nula cuando la nula era cierta, es decir, rechazar que había raíz unitaria cuando realmente había. Porque se menciona que esta prueba de Dickey-Filler tiene pruebas o tiene problemas asociados al tamaño, porque son muy sensibles estas pruebas a la especificación. Esto es, se puede fácilmente rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria por el solo hecho, por ejemplo, de haber usado un modelo sin constante en lugar de uno que realmente tendría que haber incorporado constante. Es decir, a esta especificación es muy sensible. Yo puedo fácilmente rechazar una prueba por el hecho de, por ejemplo, haber trabajado con este modelo en lugar de trabajar con este modelo de acá abajo, que es el modelo constante. ¿Y por qué ocurre eso? Porque recordar que los valores críticos que mostré en la prueba, que estaban en la tabla, van aumentando en valor absoluto en la medida que uno le va incorporando constantes y tendencias. Por lo tanto, la zona, en este caso de no rechazo, se va ampliando. Ahora también existen problemas asociados a la potencia, que se refiere a la probabilidad de cometer error tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula era falsa. Y aquí lo que falla esta prueba es que al tener poco poder, tienden a rechazar la hipótesis de no estacionalidad, aunque esta no sea cierta. Por ejemplo, en algunos casos en los cuales podría ocurrir lo siguiente. La potencia será más alta, por ejemplo, si el tiempo que considero es más amplio. O sea que en esta prueba no interesa tanto el tamaño de la muestra, sino que interesa el periodo o, en este caso, la extensión del periodo que esté analizando. Por ejemplo, una prueba de Dickey-Filler basado en t igual a 30 años va a tener más potencia que una prueba basada en 100 días. A pesar que la muestra, y que no diga siempre la muestra más grande es más relevante por logrado libertad, aquí lo que importa es digamos, el periodo de tiempo analizado. 30 años es mucho más que 100 días, y por lo tanto la prueba va a tener mucha más potencia cuando analizo periodos de tiempo más prolongados. Si phi es cercano a 1, pero no exactamente 1, la prueba puede diagnosticar la serie como no estacionaria, por ejemplo, cuando tengo un periodo como este de 100 días. Lo otro que también esta prueba asume la existencia de una sola raíz unitaria, que es una serie integrada de orden 1. Pero existen casos donde podrían existir, por ejemplo, dos raíces unitarias. Y además, tiene otro problema esta prueba con la potencia, que se refiere a cuando existen quiebres estructurales. En este caso, la prueba de Dickey-Filler o la prueba de Dickey-Filler aumentada no van a reflejar esa quiebre estructural, y eventualmente se podría llegar a no rechazo de la hipótesis nula cuando la nula era falsa. Les muestro entonces ahora cómo funciona esta prueba usando el archivo que ustedes tienen, que es el archivo de IMASEC. Aquí tengo dividido abierto, tengo la serie de IMASEC desestacionalizados, que es IMSA, y vemos que efectivamente esta serie presenta una tendencia en el tiempo y evidentemente no estacionaria. Lo que vamos a hacer entonces ahora, cuando uno tiene la serie abierta, y normalmente al hacer clic uno se obtiene esta hoja de cálculo donde vemos el valor de la serie a través del tiempo. La forma en la cual nosotros podemos ejecutar la prueba de Dickey-Filler es en la opción View, luego en la opción Test de raíz unitaria, Unibus Test, y dependiendo de la versión de IBIM, automáticamente te va a aparecer en la parte derecha la prueba de Dickey-Filler o ADF. En mi caso me aparecen tres opciones porque esta es una versión más actualizada de IBIM y tiene opciones que son, en este caso, más versátiles, como test de raíz unitaria digamos, con quiebre, y test de raíz unitaria con efectos estacionarios. Nosotros vamos a partir o vamos simplemente a analizar el primero, que son los básicos, y ustedes son súper bienvenidos a analizar qué pasa cuando hay quiebres, por ejemplo, en la serie de tiempo, o qué pasa cuando también hay efectos estacionarios. Entonces yo selecciono la primera parte, se me despliega este menú,
y me dice qué tipo de prueba de rango unitaria quiero utilizar. Vamos a empezar viendo el que estamos analizando, que es el test de equilibrio aumentado, la DF. La prueba me pregunta si quiero correr la prueba de niveles en primera o segunda diferencia. Si corro la prueba de niveles, por acá, lo que va a hacer entonces es, la prueba es que va a evaluar entonces va a hacer esta regresión. Si corro la prueba en primera diferencia, lo que va a aparecer aquí es un cuadrado, y aquí van a aparecer en este caso cuadrados también en la parte derecha. Eso en segunda diferencia. Normalmente lo que uno hace es evaluar la prueba tanto en primera y segunda diferencia, de modo que uno se asegure que solamente exista una raíz unitaria. ¿Por qué? Porque si hago una prueba de niveles, es decir, como este modelo, y encuentro que existe una raíz unitaria, nosotros sabemos que al aplicar la diferencia a esa serie, esa raíz unitaria debe desaparecer porque la serie se transforma en estacionaria. Pero hay casos muy, digamos, contados donde hay series que son extremadamente persistentes, donde incluso al aplicar una primera diferencia sigue manteniendo la raíz unitaria. Entonces, en IBI seleccionamos el test en niveles, le vamos a incorporar una tendencia de intercepto al modelo y vamos a pedir entonces que en este caso le dé el criterio de información que es el Dakaike, que seleccione en base a este criterio de información. Y vamos a pedir entonces que lo seleccione de un máximo de 14 rezagos. Ponemos OK y aparece el resultado de la prueba. Si ustedes se fijan, aquí está la regresión que estamos analizando y la variable dependiente es la primera diferencia del IMASEC. Y aquí está el IMASEC menos 1, que sería en términos de este modelo con constante y tendencia, que es el último que estoy buscando acá. Tengo entonces aquí ya la estimación de la constante. Tengo el efecto de la tendencia, que de hecho ustedes lo pueden ver aquí, que está capturado en esta parte. Y tengo el efecto de pi, que este es el que nos interesa aquí porque este es el que se evalúa si es 0 distinto a 0. Y por ejemplo, en este caso me dio menos 0,05. Lo cual, si uno lo mira, claro, es distinto de 0, pero desde el punto de vista estadístico será un 0 o realmente es distinto de 0. Y además que está esta parte con los rezagos, que da origen al difícil aumentado, donde aquí si ustedes se fijan, se usaron 1, 2, 3 rezagos. El tau calculado, recuerden que se calcula como la razón entre el coeficiente dividido por su dirección estándar y el menos 87. Y de hecho el test de Dickey-Fuller en la parte superior ya lo tiene calculado y dice que es menos 1,87. Y tiene los test críticos o los test, o en este caso valores críticos del test de Dickey-Fuller al 1 y al 5 y al 10, que serían los valores de la tabla que mostré yo en la presentación. Pero obviamente son levemente distintos porque acá fueron simulados de acuerdo al tamaño de la muestra, que es de 182. Nosotros cuando veíamos la tabla no existía ese tamaño de muestra, que era 182. Además, en este caso, la prueba me da el valor de la probabilidad exacta de cometer error tipo 1, que es de un 66%. Nosotros sabemos que cuando el valor P excede el 5%, no debemos rechazar la hipótesis nula, porque cometemos un error que es mucho más alto. Y recuerden aquí que la hipótesis nula es que la serie tiene raíz unitaria. De hecho, aquí el output señala claro, dice IMSA has a unit root test. O sea, tiene una raíz unitaria, perdón. Entonces, en este caso me está indicando que yo no puedo rechazar esa hipótesis y que efectivamente, desde el punto de vista estadístico, la serie entonces que estoy viendo, que es la serie de IMASEC desestacionalizada, es una serie que presenta en este caso una raíz unitaria y por lo tanto, desde el punto de vista técnico, es una serie que es no estacional. Ahora, si nosotros nos queremos asegurar que tiene solamente una raíz unitaria, lo que deberíamos hacer es nuevamente correr la prueba, pero en primera diferencia. Entonces vamos nuevamente a Unit Root Test, vamos a el test de Dickey-Fuller, pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero con primeras diferencias. Al hacer lo anterior, entonces, lo que se hace es evaluar si en IBI, voy a mostrarle de hecho, lo que se está haciendo ahora es tomando la serie IMASEC y analizando, en este caso, si nosotros ya vimos, ¿cierto?, que en nivel la serie no es estacional. Ahora queremos ver si al aplicar la primera diferencia a esa serie es o no estacional. Es decir, ahora lo que vamos a evaluar es si esta serie en primera diferencia tiene o no estacionalidad, o tiene, perdón, una raíz unitaria. Entonces vamos a View, desde raíz unitaria. Aquí obviamente me debería parecer que no tiene por la forma que tiene, pero esto obviamente hay que comprobarlo desde el punto de vista estadístico. Primera diferencia, tendencia intersecto, criterio de raíz. Y vemos que ahora el test estadístico o el tau calculado es menos 8,
que es bastante más negativo que los valores críticos, por lo tanto se está en la zona de rechazo. Y de hecho, al estar en la zona de rechazo, me lo comprueba el valor P, que es un 0%. Entonces, en este caso, yo puedo señalar que si bien la serie MASEC tenía raíz unitaria, la primera diferencia no posee raíz unitaria. Es decir, que la serie niveles no estacionaria, pero la serie al aplicar la primera diferencia se transforma en una serie estacionaria que ya no tiene raíz unitaria.